Hola, soy Libby Betancourt y quiero darte la bienvenida a este podcast de Ganas y Canas. Este espacio fue creado para invitar a los ganosos y canosos a crear historias que transformen sus vidas. Me desempeño actualmente como vicepresidente de talento humano de una empresa que amo, que llevo en el alma, porque su centro es precisamente el ser humano. Pertenezco a varias comunidades de liderazgo femenino y de talento humano a nivel nacional e internacional y he tenido la fortuna de ser catalogada como top influencer en nuestro país y en Iberoamérica. Ganas y Canas se generó alrededor de mi libro y los 8 superpoderes que mi papá me dejó como legado. Por eso te invito a que te quedes en este episodio para que conozcas con detalle la historia de este lindo proyecto. Hola, ¿cómo están? Les doy una súper bienvenida a nuestro podcast de Ganas y Canas y a este sexto episodio. Y la verdad, lo que yo he sentido es que cada conversación es como si abriera todas las posibilidades y volvemos a conectar con la pronoia, que es esa manía que quiero seguir invitando a todos de estar convencidos que todo lo que pasa en el universo está a favor tuyo y se está confabulando para que te vaya bien. Como ustedes saben, en el episodio anterior tuvimos el placer de tener a Karen Carvajalino. Los que no se lo han visto, los invito de manera muy especial a que lo oigan. Es espectacular porque además nos conecta con la inspiración y el propósito. Y hoy quiero presentarles a un amigo líder excepcional que se llama Germán García. Germán ha tenido varios roles. Primero tuvo una carrera corporativa como líder financiero y de repente hizo un par en su vida y se conectó con su propósito, escuchó su voz interior y decidió hacer otra cosa distinta. Él nos va a contar cómo lo hizo, qué ha pasado, por qué vale la pena y además cómo existe la pronoia que nos permite hacer que el universo esté a nuestro favor. Entonces, sin más preámbulos, Germán, te quiero dar la bienvenida. Qué rico tenerte en este episodio. Libby, para mí es un honor, es un orgullo estar aquí. Tú sabes que te admiro muchísimo y que para mí eres una mujer excepcional. Y de verdad, me siento muy honrado de estar aquí contigo y estoy seguro que la vamos a pasar buenísimo. Claro que sí, mi Germán. Además, yo creo que hay una cosa que yo admiro muchísimo de ti y que todos los que oigan este episodio lo van a descubrir sin que yo tenga que decirlo. Y es que tú tienes un don muy bonito de la humildad. Y la humildad engrandece el espíritu y abraza. Hace que incluso nuestros oídos se activen todavía más y une. Bueno, y para empezar, quiero hacerte nuestra primera pregunta y es, cuéntanos cuáles han sido esos 3 momentos más significativos en tu vida. Bueno, Libby, voy a empezar hace muchos, muchos años, cuando tú no ni siquiera habías nacido. Pues, Ay, divino, no, no, esto me está gustando más. Dale, dale, sí, A los claro. 17 años viene como mi primer quiebre en mi vida y es que me doy cuenta que no puedo llegar a hacer en realidad un sueño que era llegar a ser profesional de fútbol. Entonces como que el piso se me va y digo, ¿y ahora qué voy a hacer?
Entonces, lo único que hago es terminar el colegio y digo, ¿y ahora qué voy a estudiar? Si yo, si yo lo que quería era ser profesional de fútbol. En todo caso, entro a estudiar ingeniería industrial y de ahí se encamina toda mi carrera en la parte, además, coincidencialmente, entro a ser financiero sin que me guste ser financiero. Entonces todo me fue llevando a que tenía que aprender una cantidad. Germán, ¿y por qué escogiste la mejor carrera que existe en la vida siendo absolutamente objetiva? Porque creo que tenemos muchas cosas para hacer los ingenieros industriales. Si tú miras, podemos estar en cualquier sitio de una organización. Yo escogí la más dura, el ser psicorrígido, pegado al procedimiento, que peleando con los comerciales porque se volaron el presupuesto. Y no sé, ahora tengo que aprender de las personas y eso lo aprendí a medida que fue pasando el tiempo. De Ese acuerdo. digamos que fue como el primer quiebre grande que yo tuve. Lo más seguro es que yo voy a llorar acá. Pero acuérdate que somos parte del club, eso me parece lo máximo, Sí, Miguel. porque es demasiado emocional. Entonces, bueno. Eh, el segundo es cuando nace Manuela. Yo digo, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Ahora sí, tienes que ser mucho más responsable de lo que eres. Pero hoy me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, Sí, porque tanto como para Manuela como para Gabriela hemos podido ser buen ejemplo. Y eso es lo que vale. Más y eso es que muy cierto. palabras y eso, ser buen ejemplo para que sean buenas personas para la humanidad. Ese fue un momento muy, muy, muy fuerte para mí, porque digamos que dejé de ser niño, entre comillas, porque ya era cucho, ya tenía como 37 años, y para decir, esto va, esto va en serio, tienes que dejar una huella. Y el último fue Sí, pero cuando, no, antes de que me digas el último, creo que eso que estás diciendo es muy bonito porque además yo puedo dar fe de ver la obra maestra y las obras maestras que tú y Gladys, tu esposa, que además también es una amiga entrañable mía y que hablo mucho de ella en el libro, ¿no, Germán? Pues lo que han construido. O sea, cuando uno ve a Manu y a Gaby, la siente, son niñas conscientes, compasivas, pero además guerreras y además muy influenciadoras. Y eso es tan bonito porque es formar esas obras de arte, que es un trabajo no menor como seres humanos y estoy de acuerdo, yo tuve la misma sensación cuando nació Isabela, ya dejé de ser niña, ya me toca ponerme grande, ¿no? Porque respondo por otra persona. Pero esa dupla que ustedes hacen ha generado mujeres de bien que además ayudan y acompañan a la sociedad en estas nuevas generaciones y eso es muy bonito, Germán, de verdad los admiro profundamente y te admiro a ti como papá, cómo las has involucrado, cómo has conectado, porque ahorita cuando lo decías del fútbol, tú siempre en la vida has conectado mucho el deporte, pero también me ha parecido increíble cómo las has conectado a ellas para que descubran eso qué significa y también cómo lo conectan con su proceso interior muy bonito, de verdad. Aprovecho la oportunidad para felicitarte y reconocerte por ese gran papá que eres. Así que ese segundo momento, gracias a Dios que apareció para que pudieras expandir esas alas tan maravillosas.
Muchas gracias, Libby. Y así, y sí, pero me siento como mal que me digas todo eso tan bonito. No, es que yo lo sé. Y este podcast también es de reconocimiento, Ok, porque también es rico que tú te abraces en todo lo que significas para todas las personas que tenemos el regalo de ser tocadas por ti. gracias, Libby. Y esa es la idea, y eso es lo que me pasa en la vida, que dejar de ser el psicorrígido financiero a empezar a trabajar con las personas, que es lo que realmente me mueve a mí. Y muchas gracias por tus palabras, de verdad. Ahora sí se me hinchó el corazón. Eso nunca lo debes olvidar, Ok. hermano. Bueno, Y y el ahora tercer, sí, ibas a contar el tercer momento y te interrumpí, pero es que no podía dejar de aprovechar este momento. ok. El tercero fue cuando me certificó como coach. Y ahí empieza mi cambio. Eh, como el coaching que yo hice es ontológico, ellos dijeron, bienvenidos a este viaje en el vientre de la ballena. Y eso fue, así fue, me pegaron una revolcada impresionante. Y me Pero dijo, antes, Germán, te voy a hacer una pregunta. dime. ¿Cómo llegaste a ir a la certificación? O sea, ¿qué pasó para ir a la certificación? Eh, Eso lo cuento en mi conferencia, pero te lo voy a decir. Porque un día realmente me levanto aburrido con lo que yo estaba haciendo ya. Yo ya sentía que ya había logrado lo que tenía que lograr como en la parte organizacional, empresarial, como financiero. Y le digo a Gladys, estoy aburrido con lo que estoy haciendo, quiero hacer otra cosa diferente. Entonces Gladys me dice, mira, aquí hay me pasa un folleto de coaching y era ontológico, yo lo leo y me pareció súper chévere, pero lo máximo. Entonces dije, me voy a meter. Fui el primer día y cuando estoy a la hora del almuerzo ahí, yo le digo a Gladys, la llamo y le digo, Gladys, tú me hiciste meter, fue en una secta. ¿Qué es esto? No puede ser. Aquí todo el mundo se para y dice una cantidad de cosas que yo no soy capaz de ni de contártelas a ti. Entonces yo le decía, me voy, yo me voy. Y entonces me dice ella, no, no, por favor, eso por la tarde se compone. Y le hice caso y no me arrepiento. Y por la tarde se compuso y ahí estuve certificándome casi un año. En eso me volví el más juicioso para hacer, hice todas las tareas, todo lo que tenía que hacer, lo hice a conciencia porque quería aprender de eso. Y ahí viene un quiebre, pero súper fuerte, que se complementa cuando soy uno de los gestores de la expedición al Everest con Marcelo Arbeláez, con Eduardo Lleras y yo, de llevar a Piki, el primer discapacitado latinoamericano, a la cumbre. Y cuando yo llego de allá, me bajo del avión y le digo, Gladys, esta historia la tenemos que contar, porque había sido una certificación de coaching, pero en un mes, pero fue muy bravo lo que yo aprendí allá. Y empiezo a contar todo eso, lo que yo empiezo a hacer coaching con deportistas de alto desempeño y con ejecutivos, y a la vez empecé a dictar la conferencia, y ahí viene mi cambio. Y yo creo que esos son los tres momentos que han marcado mi vida, que han dicho, aquí hay que cambiar, aquí es otro paso más. Y eso Además, es lo que me ha movido a mí. y además que cuando pones cada uno de los hitos se siente el quiebre que viviste y que te movilizó a ser hoy la persona que eres. Pero y cuéntame, hablando de los 8 superpoderes del libro Ganas y Canas, ¿cuál es con el que más te identificas? Mira, para mí es la vulnerabilidad. ¿Y por qué es la vulnerabilidad? Porque cuando aparece la vulnerabilidad, aparecen tres cosas, que es la innovación, la creatividad y el cambio. Y uno cuando es líder de una organización o de un área dentro de una organización, se nos olvida que podemos ser vulnerables.
porque lo tendemos a confundir con debilidad. Y resulta que un líder cuando es vulnerable es decir simplemente, oiga, no sé cómo solucionar esto, ayúdenme, levantar la mano y pedir ayuda. Y, y eso es lo que para mí las personas genuinas tienen, y es, siempre tienen coraje, tienen compasión, tienen conexión y tienen vulnerabilidad. Eso para mí es todo, porque es que en la vulnerabilidad es como el núcleo de la vergüenza y el miedo, y ahí es donde nace nuestra felicidad, realmente, donde nace toda la creatividad, toda esa pertenencia, el amor. Y muchas veces que yo hago coaching y hablo con vicepresidentes, presidentes, y hablamos de la vulnerabilidad, ellos no son capaces de mostrarse vulnerables porque les da miedo. Pero cuando entran en esos espacios, se dan cuenta de lo potentes que pueden llegar a ser con sus equipos y a dónde lo pueden llevar. Entonces, para mí la vulnerabilidad es lo máximo, mostrarse uno tal y como es, ser genuino, pero no nos atrevemos. Y ese es el que más me conecta a mí. Y sabes que me llama mucho la atención que hayas escogido ese superpoder, porque yo creo que si yo tuviera que resaltar cuál es uno de los grandes diferenciales que yo he vivido contigo, tú acompañando a equipos directivos y que pues has hecho unos espacios maravillosos, han sido precisamente la vulnerabilidad. Es que la sola manera como tú miras a los ojos hace que ya de inmediato sea muy difícil seguir con las barreras, ¿no? Eh, y ha sido muy bonito porque le has puesto elementos incluso de intuición y de magia que hacen que todos nos volvamos niños chiquitos. Entonces realmente me encanta y pues si te confieso, esta semana tuve la oportunidad de estar en un espacio muy importante para el Grupo Bolívar, que es el evento anual que hacen los voluntarios, los de voluntariado de la Ujú. Fundación Bolívar de la Vivienda. Y yo ahí confesaba en la conferencia que para mí el libro había significado darme cuenta que aunque había creído que yo era una máster en vulnerabilidad, escribiendo el libro y conectando con mi hija, me di cuenta que no. Pero bueno, eso va a ser un tema de otro episodio. Tú también has sido un maestro para mí en ese camino recorrido con mi hija. Isabela, ustedes dos han estado en momentos difíciles, pero que han sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Bueno, entonces esto está con mucha lloradera, Sí. pero yo creo que eso también hace parte de lo bonito de sentir, ¿no? Yo quisiera que nos contaras en ese mundo que viviste como empleado, ¿qué fue lo que más te gustó? Mira, yo soy una persona muy soñadora. Cuando yo entré a mi primer trabajo, coincidencialmente, esa compañía estaba cumpliendo 35 años. Y entonces estaban haciendo, digamos, toda la celebración y contaban las historias de cómo, me acuerdo, el vicepresidente comercial tenía un Renaultito 4 y doblaba la silla del Renault 4 y metía las telas para salir a vender. Y, y cuando yo entré, pues ya era una organización muy grande. Y entonces yo dije, yo quiero llegar y entrar a una empresa donde yo la coja chiquita o pequeña y la pueda llevar a otro sitio. Y efectivamente duró 3 años ahí y a los 3 años aparece una organización que me llama. Y llego yo y lo primero que hago es que llego a mi oficina, está llena de polvo, la silla encima del escritorio, no había computador y todo. Me cojo la cabeza y yo digo, creo que la embarré. Dios mío, que me dio mucho estrés cuando llego yo a crear absolutamente todo, todo, no había nada.
O sea, a crear toda el área financiera, a poner controles, indicadores de gestión, de todo. Y me apasionaba y hacía todo esto. Eso para mí fue, digamos, como cumplir un sueño. Cuando yo salgo de la organización, las ventas se hacían en 3 días, eso era lo que se hacía en un año cuando yo entré. Entonces fue llevarlo, eso para mí fue muy enriquecedor. Además, haber pasado esa crisis del 98 al 2000 que casi nos quebramos. Yo siempre digo, yo no me ponía la ropa, yo me la colgaba porque estaba flaco, 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 en un estrés buscando el dinero para poder tener el dinero suficiente para la operación. No, eso fue un estrés muy grande. Aprendí muchas cosas, pero el tiempo se me fue pasando porque después llegaron las gordas, entonces dije, no, pero ¿por qué me voy a ir? Entonces empezaron a pasar cosas hasta que un día me levanté aburrido y dije, me voy a meter de coach. Y ahí empezó a cambiar mi vida. Pero, sin embargo, siendo financiero, hacía coaching, dictaba conferencias y de vez en cuando me invitaban a facilitar un taller y cada vez me fui, pero eso lo llevo hace, no sé, más de 16 años haciéndolo. Eso fue como mi mayor aprendizaje y lo que más me gocé de toda mi trayectoria como empleado. Y cuéntame, Germán, porque es que me parece muy importante, porque seguramente hay varios oyentes que llevan una vida trabajando en algo que saben hacer muy bien y que ya llevan mucho tiempo, y hay como un llamadito de por qué no busco algo, pero les cuesta mucho trabajo. Cuéntanos cómo lo hiciste, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión y dejar este rol que además pues creció contigo y fue como tu hijito, ¿no? Ujú. Y te permitió muchísimas cosas y crecer como profesional y ser humano, pero cuéntanos cómo lo hiciste, o sea, qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión y que sirva también un poquito de inspiración para aquellos que están en este momento mirando si lo hacen o no lo hacen. Mira, había muchas cosas y yo decía, aquí eh, creo que ya cumplí mi misión. Yo tengo que buscar otras cosas. A mí me gusta impactar las personas, mover las personas. Y desde donde estaba, el grupo de influencia era muy pequeño. Entonces, una de las cosas que me ayuda a salirme de esta zona de confort, porque obviamente yo salgo y aquí no hay nada, ¿sí? En el otro lado estaba el cheque todos los meses, ¿sí? Entonces era arriesgarme, salirme de esa zona de confort. Pero afortunadamente eh, tuve el apoyo de Gladys, que me dijo 4 palabras: dale, yo te apoyo. Y me pude arriesgar a esto. Y lo que realmente marca todo es ese momento de ser coach, la experiencia en el Himalaya. Y cuando yo voy y dictaba las conferencias, me fascinaba lo que pasaba con las personas. Se me acercaban y me decían unas cosas que yo decía, no, pero yo no soy tan famoso para que vengan, querían tomarse fotos conmigo. Yo decía, me sentía hasta mal. Pero yo decía, algo estoy haciendo bien, que puedo mover corazones y puedo hacer que las personas encuentren realmente su propósito. Y eso es lo que a mí me, me mueve muchísimo. Cuando yo ya estoy tomando la decisión, en el 2012, le encuentran un cáncer a mi hermana y eso me distrae un poco, luchando con ella, acompañándola. En fin, fueron 4 años muy duros. Ella muere en el 2016 y Mm. digamos que ahí yo, en esos años, como que mi foco estaba en otro lado. Y ahí vuelvo y retomo lo que yo quería hacer en la vida, que es esto, que todos los días para mí sean viernes, como son hoy, que es el día preferido de la semana mía. Y en el 2018 tomo la decisión de que sean todos los días viernes, pero es simplemente
tener claro qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que hace sentido para ti en la vida. Cuando yo voy a, es muy chistoso porque soy muy, muy amigo de mi ex jefe y me dice, pero hermanito, usted ya se va a pensionar, ¿cómo se va a ir? ¿De qué va a vivir? Le dije precisamente por eso, porque ya me voy a pensionar, no quiero llegar a la pensión y decir, ¿por qué no tomamos la decisión antes? Entonces es un poco vencer ese miedo, aunque, por ejemplo, en las montañas, el miedo es nuestro principal aliado, pero el miedo no te puede gobernar, porque si te gobierna, te paralizas y te mueres. Entonces, la única forma de traspasar ese muro del miedo es hacer lo que me da miedo hacer mientras tengo miedo. Pequeños pasos. Y así fue como lo fui logrando. Me parece súper tu testimonio, eh, porque como lo mencionas, qué rico que cada día sea viernes. Esta semana, bueno, la semana pasada estábamos en un ejercicio hablando de cuál era tu día ideal. Y precisamente cuando yo lo pensaba decía, oye, es que hoy yo me levanto y todos mis días son como me los he soñado. Entonces, si alguno de los que nos está oyendo de repente le está pasando que cuando se levanta siente como un peso en el corazón y dice, uy, qué pereza, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Es momento de conectarse con su voz interior, conectar el propósito que, como dice Germán, da la fuerza para atreverse y cambiar la vida que depende de nosotros. Y por eso quisiera que nos contaras un poco en esta transición, digamos, donde ya entonces dejas, digamos, de ser empleado, empiezas a fortalecer más toda esta pasión que tienes, que además es un don innato tuyo de acompañar procesos personales. Y de repente aparece una empresa que tú lideras que se llama Conectando Puntos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde surgió, por qué este nombre, cuál, o sea, cuál es la misión y qué está pasando con eso? ¿Por qué nace? Porque queremos conectar los puntos. Eso es todo. Em, Porque es como empezar a ver lo que todo el mundo necesita y en dónde lo puede encontrar. Porque es que conectar los puntos es más que una habilidad para mí, es una mentalidad que debemos tener. Cuando tú conectas los puntos y ahora en estos momentos que estamos viviendo, que es un constante cambio, a toda hora está cambiando, es donde tenemos que empezar a aprender a innovar y a adaptarnos a todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Para mí, conectar los puntos también es, no solamente nos enriquece como personas y como profesionales, sino que también contribuimos a que el futuro sea mucho más colaborativo y creativo. Yo me encuentro en las organizaciones muchas veces que, que entre áreas no se hablan, que yo digo, hey, pero ¿por qué no buscamos cuál es el punto en el que podemos empezar a trabajar juntos? Y eso para mí es durísimo ver eso, porque es que uno cuando es líder y conecta los puntos, puede transformar la forma que guía a su equipo, porque se logran diferentes conexiones entre lo que son ideas, tendencias, comportamientos. Esto es lo que hace que podamos crear ambientes donde podamos valorar todo lo que es la creatividad y se fomente el aprendizaje continuo. Si tú no conectas los puntos, yo, yo creo que se logran los resultados, pero yo pienso que a un costo un poco más alto. Y por eso nace esta idea de conectar los puntos entre las organizaciones, entre las personas, empezar a hacer como, yo le digo que es como un detox emocional, personal y organizacional, de poner
muchas cosas sobre la mesa que no somos capaces de poner para poder conectar esos puntos que nosotros necesitamos dentro de las organizaciones. Adicionalmente, cada vez que yo hago un taller, yo les digo, tómenlo como un regalo, porque esto no es solamente para la organización, es para ustedes también. Van a encontrar cosas de ustedes que se van a sorprender. Y eso es lo que hace que me mueva en una pasión impresionante por lo que hago. Por eso todos los días son viernes, y repito. No, además, Germán, yo haciendo como un recuento, escuchando el significado de conectando puntos em, y recorriendo las experiencias que yo he tenido con esta organización Conectando Puntos, esos lazos se vuelven muy poderosos y vuelve y juega, están también muy unidos a la vulnerabilidad, ¿no? Porque precisamente las conversaciones que tú guías llevan a procesos interiores, pero también a entender que sí necesitamos del otro, que no podemos solos, que es mucho más poderoso caminar, trabajar y co-crear con otro. Y incluso hay momentos donde contigo hemos logrado celebrar las caídas, ¿no? Las experiencias que no han sido tan chéveres, los dolores que tenemos juntos. Y por eso quería preguntarte, para ti, ¿cuáles han sido tus mayores caídas al hacer esta transición de tu vida y cómo te han ayudado a ti a crecer como persona y profesional? Mm, Mira, Livi, cuando yo tomo la decisión de que todos mis días sean viernes, tengo un año de solo aprendizaje, donde estaba sembrando para poder recoger en el año siguiente. Entonces, fue duro ese año, y cuando el año que era de recoger, llegó la pandemia. Uy, Dios santo, durísimo. Entonces, digamos que yo me había propuesto que llegara a un presupuesto de X pesos que iba a vender en el año. Me acuerdo perfecto de las fechas, que fue el 17 de febrero del 2020. Yo ya había cumplido mi presupuesto del año, de lo que yo quería hacer. El 16 de marzo nos dicen, nos encerramos por la pandemia, y el 19 de marzo empiezan a llamar todos, pues ya no podemos hacer los talleres, no va, no va, no va. Yo digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo me voy a reponer de esto? Y ahí nos toca volver a aprender, a innovar, a crear cosas diferentes. Y entonces es aprender a manejar el Zoom. Entonces, no sabíamos hacer ni siquiera coaching por Zoom, no sabíamos hacer talleres por Zoom. Y entonces empezamos a crear y a hacer cosas y a conectar a las personas desde ahí otra vez. Nos tocó volver a empezar de ceros. Todo lo que yo había aprendido el año anterior, tocó replantear esto. Entonces, eso fue para mí un desafío impresionante de poder conectar a las personas desde ahí otra vez. Y aprendimos, y aprendimos. Y hoy, digamos que toda la parte de las relaciones virtuales por intermedio de una cámara, ya las domino. Aprendí con esto. Eh, Además, yo doy gracias a Dios porque, pues la verdad, para, para mí, para mi equipo de talento humano, la pandemia fue una época muy difícil. Mm, y haberte tenido acompañándonos en ese proceso y que hubieras aprendido cómo se hacía a través de Zoom para enseñarnos a nosotros, uy, fue muy importante, porque sí era una vulnerabilidad combinado con un miedo y con un no desconectarse muy fuerte, y la gente se estaba conteniendo demasiado en las emociones. Y yo no sé, pero tú lograste unas dinámicas muy poderosas y me parece muy bonito también, Germán, porque estás mostrando también que yo hablo de eso en el libro precisamente, que una de las formas más poderosas de encontrar el propósito, si de pronto algunos están como con
despertándoles esa espinita, el primer paso es identificar las caídas, porque precisamente las caídas son las que te están dando señales e instrumentos para conectarte con tu Ujú. propósito. Y a veces no le paramos bolas y no nos damos cuenta. Y eso que tú estás mostrando como caída, claramente eh, lo fue porque como lo dices, pues transformó un momento que era muy difícil en algo súper valioso para ti y para las organizaciones que tú acompañas. Bueno, y hablando de ganas y canas, para mí también ha sido clave poderte tener en este episodio porque tú eres de esos canosos conectado con el propósito y que además tienes la oportunidad todos los días de estar precisamente conectando puntos. Yo quisiera que nos contaras qué opinas de esta comunidad y qué valor o qué luces ves para seguirla potenciando. Mira, obviamente pues yo ya soy de los canosos, no de los ganosos. Ya soy bien canoso. Pero también tenés ganas, como Ah, yo, sí. No, claramente. claro. Eso sí no, eso sí nunca se van a perder. Em, y yo aquí lo que veo muy, muy importante es conectar el observador de los ganosos con el observador de los canosos. Son igual de importantes, porque mientras los canosos aportan todo lo que es sabiduría, todas esas lecciones aprendidas, un ganoso te aporta a ti nuevas ideas, enfoques frescos a los problemas, o sea, como que te refresca, ¿sí? Em, y entonces, esa combinación de sabiduría, conocimiento de los canosos con la innovación y esa energía de los ganosos nos conducen a soluciones más integrales y creativas en todas las áreas de una organización, de crear empresa, de hacer mil cosas que podemos hacer. Cuando nosotros logramos entender y valorar la contribución que hace cada uno, yo soy un convencido de que estamos promoviendo una cultura del respeto, aprecio, que enriquece las relaciones personales y profesionales de todos. Yo me quedo aterrado ahora y como todo está a un clic de distancia, entre menos contacto yo tenga con las personas, para, para, para las generaciones que vienen detrás nuestro, para ellos es más fácil. Pero nosotros los canosos, pues nos gusta ir al banco, hacer la fila, hablar con la cajera, hablar con el otro, no sé qué, es diferente, el relacionamiento es diferente. Entonces, eso es lo que yo veo de esta comunidad y se me hace espectacular. Yo soy un convencido de que podemos dejar un mejor Colombia y por eso trabajo todos los días, porque hay que dejarle a las generaciones que vienen cosas diferentes y mejores. Entonces, por ahí yo veo, hay que trabajar, generar, digamos, como, no sé, tertulias, tomar café con los jóvenes y ven cómo lo ve, yo no sé qué, enséñeme de Instagram, me toma el pelo Instagram. No soy capaz de, ¿cómo es que se llama eso? ¿Un reel? Eso El llega y me reel. dice, eso llega y me dice Gladys, ¿cómo te quedó de bonito ese reel? Le digo, "Pues, llevo 3 horas haciéndolo". No, es un desastre. Y todos los jóvenes llegan, tin, 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 pum, pum, y mandan uno el otro, y yo, güey, madre, que no sé, ¿sí? Entonces, De por ahí es acuerdo. donde yo lo veo. Y mira que tú ahí mencionas algo que me parece clave, y es que este no es un trabajo de posta donde los jóvenes entonces empiezan y aprendan, ¿no? Y los canosos pues ya terminamos nuestra vida y entonces descansen. Ujú. Este es un nuevo universo que nos está llamando a juntarnos y a trabajar intergeneracional y seguir creando, pero ya creando juntos. Entonces yo creo que eso es una oportunidad maravillosa que tenemos y que como tú dices, es juntar esos dos observadores eh, y expandir las posibilidades.
y Exacto, Olivia. complementarnos. Y nosotros los canosos tenemos otro tipo de ganas, pero tenemos ganas, ¿sí? Sí tenemos ganas, pero nuestras ganas son diferentes a, a los ganosos. De acuerdo, total. Bueno, pues Germán, ya estamos terminando este espacio maravilloso contigo. Yo quisiera que nos dieras 3 consejos para esta comunidad de ganosos y canosos. Mira, yo creo que tenemos que promover ese intercambio de habilidades y conocimientos, que el intercambio no solamente fortalece la conexión, sino que también fomenta un aprendizaje mutuo. Nosotros tenemos que aprender mucho de los ganosos también. En la medida en que nosotros podamos compartir experiencias, historias de vida, todo esto que hemos vivido nosotros, los ganosos nos pueden compartir su habilidad para, digamos, todas las redes sociales, cuáles son las tendencias actuales. Otra cosa que yo digo es, debemos tener habilidad, voluntad y coraje. Y sobre todo coraje para poder empezar a cambiar eso que siempre he hecho de una manera y atreverme a hacerlo de otra manera sin saber si me va a funcionar. El coraje para mí es muy, muy importante. Y lo otro es que eh, sigamos disfrutando de esos momentos de café. Yo soy un convencido que cuando yo me siento a hablar, porque tengo muchos amigos ganosos y me siento a hablar con ellos y me divierto mucho con ellos, porque me enseñan muchas cosas, pero ellos nos ven como muy lejos, yo no sé por qué. Es como acercar esa brecha, romper esa brecha y sentarnos. Es más, me pasa hasta con mis hijas. Ahorita mi hija Gabriela quiere ser un consejo que yo no entiendo ni en el colegio, está reunido con unos amigos y estuve yo en el almuerzo y yo hablaba y no me paraban bolas. O sea, estoy hablando y yo quiero hablar con ellos y ellos no. Entonces, y ellos se ríen y todo y yo ya ni entiendo de lo que hablan. Entonces, es como acercarnos para eso. Eso es lo que yo diría y todo está en las relaciones. Ahí está, buenísimo tus consejos. Creo que además nos estás invitando precisamente a conectarnos a ese intercambio, nos estás invitando a ese coraje. eh, y por último, sobre todo a que nos escuchemos, porque seguramente si le preguntamos a un ganoso, yo estaba pensando en mi hija, oye, ¿y tú siempre te sientes escuchada por mí? Me va a decir, no, mamá. Entonces, a veces entre nosotros no nos damos cuenta cómo no escuchamos a los ganosos y ellos no Ujú. se dan cuenta cómo no nos escuchan a los ganosos. De Entonces, qué acuerdo. rico poder abrir esa puerta para estar juntos y seguir caminando. No, muchísimas, muchísimas gracias, Germán. Te voy a hacer la última pregunta que para nosotros es muy importante y tiene que ver con cuál es tu película favorita y por qué. Mi película favorita es Forrest Gump. Me la he visto 20 veces. ¿Y por qué? Porque Forrest, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, siempre tiene una actitud positiva. Eh, Me fascina la frase que él dice que la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Es verdad, nos muestra que la vida está llena de sorpresas y que no podemos controlar lo que nos va a pasar. Forrest es una persona auténtica, sincera. Su forma de ver el mundo es directa y es honesta, o sea, es él. Forrest es una persona que enfrenta todos sus desafíos con una actitud humilde y optimista. Esto, no, esto a mí me sirve como inspiración para enfrentar todas las dificultades, a pesar de todas esas limitaciones que él tiene, físicas, intelectuales, pero él nunca se deja definir por eso. Eso me parece espectacular. Para mí, la humildad de Forrest Gump es un rasgo tan poderoso
que a él le permite impactar profundamente a quienes lo rodean y puede transmitir mensajes esenciales de la vida, como la bondad, la aceptación. Hay una frase del Rey León también, que dice que la gente te amará por lo que eres y otros te odiarán por la misma razón. Y yo pues creo que este cierre es maravilloso porque empecé cuando te presenté en este episodio conversando sobre la fuerza que tú tienes desde la humildad. Y resulta que nos está recomendando precisamente una película que describe a alguien que se identifica y que tú identificas a través de la humildad. Yo creo que gracias, Germán, por enseñarnos que lo más importante es ser más que hacer y que el valor no está en los logros ni materiales ni externos. El valor está en esa construcción personal y crecimiento. Muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Fue un placer. Te mando un abrazo grandísimo, grandísimo desde el corazón. Un honor tenerte en este espacio. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este sexto episodio de Ganas y Canas. Em, Les cuento Gracias, Lili. como primicia que el próximo episodio tendremos a una ganosa muy vulnerable que continúa con esta historia que conversamos un poquito con Germán. Y también que ya pueden ir a las diferentes librerías, ya no solo la Lerner, y pueden tener el libro de Ganas y Canas que se los recomiendo. Un abrazo muy grande y nos vemos. No, Lili, gracias.